primeramente agradecido por la presencia de todos ustedes, porque el momento, el tiempo con el que me distinguen de estar aquí presentes, de escucharme, darles a conocer el libro, compartirlo, sobre todo porque me toca vivir, llego en una etapa muy interesante de la vida periodística de Ciudad Juárez, como parte de ese grupo de periodistas de la transición, surgidos de la academia, de las universidades, que nos enfrentamos de una manera brutal, tuvimos un choque brutal con los periodistas de la vieja Juárez. Y claro, para ellos, nosotros no sabíamos, éramos unos tontos, no sabíamos escribir, no sabíamos decir las cosas, no teníamos el conocimiento, la sapiencia, la experiencia de la gente que nos antecedió. Ellos lo hacían a su manera, no lo hicieron mal, claro que por supuesto tienen el reconocimiento, y este libro de Tinta Negra, más allá de lo que comenta mi estimado Ricardo González, Cepillón, que se comió cepillín. más que lo que comentó ahorita, ¿no? Que de alguna forma él siente que es como una guía de turistas. No, por supuesto que no, para nada. Creo que este libro es, y habla rajatabla como un servidor escribe la columna política, de alguna manera es directo, va al hecho. Y ¿saben qué? Les voy a comentar que hace 2 días, justamente estando presentando el libro en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, llega un personero, un amigo, un personero del director del periódico El Diario de Juárez, Osvaldo Rodríguez Borunda. ¿Y quién no ha escuchado hablar de Osvaldo Rodríguez Borunda? Y llega y me dice, oye, me pide Osvaldo Rodríguez que le autografíes un libro, le encantó tu libro, le gustó mucho. ¿Y yo qué dije, Osvaldo Rodríguez Borunda? ¿Qué dije? Dije que el imperio del periódico El Diario, con su crecimiento grande, exponencial, Casas Grandes, Chihuahua, Ciudad Juárez, los edificios, El Paso y todo, surgieron con recursos del narcotráfico, ¿verdad? Y así le puse. Arturo López Pérez, narcotraficante sinaloense de medianía en aquel tiempo, fue la persona que entregó una cantidad, ahí tengo la cantidad, ahí puse la cantidad de dinero en dólares, cuánto equivalía en nuestros tiempos, cómo se dio este recurso para el periódico, cómo se manejó, quiénes eran los actores de ese tiempo, qué contador y qué nombre dio el dinero, ¿verdad? Por testimonio, obviamente, de la gente que yo entrevisté. Entonces, realmente no hay nada que ocultar. Yo creo que tenemos que ser claros cuando escribimos, hacerlo, decirlo, como también vienen las broncas, los problemas con... Ustedes conocieron a un personaje que se llamó Héctor Murrieta Lardizábal. Le decíamos el Teto en Juárez. Quiso gobernar Chihuahua, fue un candidato fuerte a la gobernatura en el 2010, estuvo aquí, vino, hizo migas con los empresarios, y él pensaba que teniendo el apoyo de Ballena y de la gente iba a ser el candidato. No fue así, porque la política es distinta, la política se maneja, mucha de la política en el centro del país, y había un candidato también fuerte que era en ese entonces César Duarte, y por cosas del destino pues no es Teto, sino que fue César Duarte. Y yo recuerdo que en aquel tiempo yo les decía a mis amigos, ¿saben qué? Traen la brújula perdida, no va a ser Teto Murguía, a pesar de que es amigo, es empresario, es conocido, no va a ser por ahí, va a ser César Duarte. Está loco. Yo creo que era el único periodista que sabía que iba a ser César Duarte. Todos Ciudad Juárez no sabían, pero yo sí sabía. Entonces llega este hombre al poder. Finalmente lo que sucede después, pues ya es parte de la historia que ustedes ya conocen, ¿no? Pero me refiero a Teto Murguía, ¿por qué? Porque tuvimos fuertes desencuentros, y aquí está José Luis Rodríguez, el director de Cubach, amigo. Te agradezco, José Luis, por supuesto, a los diputados Francisco Sánchez, a Tabo Borunda, a Gerardo Cortinas, gracias a Hugo también, y por supuesto a todos ustedes, y claro, al director de la Facultad de Ciencias aquí de Filosofía y Letras, al doctor Jaime Contreras. Gracias por distinguirme, la verdad, doctor, me siento muy agradecido por tu presencia, y sobre todo porque estás compartiendo, y desde qué parte de este auditorio, en la parte con los amigos, con la gente, que finalmente así debemos ser, ¿eh? Los periodistas nos tenemos que mezclar, porque somos parte de la sociedad, somos los interlocutores ante el gobierno, tenemos que decir las verdades, escribir, y claro, y hay amenazas de narcotraficantes, y hay amenazas de políticos, y me recuerdo ahorita que hablé de José Luis, porque hace años, en el 2004, cuando Teto se iba a postular como candidato del PRI a la presidencia municipal de Juárez, que fue la primera vez que ocupó la presidencia, tuvimos un desencuentro muy fuerte, muy feo en el Zunion,
del Hotel Mirador. Y justamente cuando estaba llegando Roberto Madrazo a tomarle la protesta, ahí en el Union, y de esto fue parte y testigo José Luis, pues la verdad estábamos casi a punto de pelearnos a golpes. Ese animal político, Teto Murguía, ya fallecido, con el que tuve muchos años de problemas, desencuentros, amenazas y demás. Tuvimos un choque muy fuerte, casi a punto de los golpes, porque pues se molestó el hombre, ¿verdad? Porque en mi columna política yo había criticado que en la lista como número 1, en la lista de regidores aparecía su compadre y amigo, el químico Efren Holguín. Entonces eso le molestó a Teto. Y bueno, ya nosotros como periodistas conocimos muchos años a Teto. Tuve el gusto de conocer a su papá. E inclusive yo le dije a Teto, mira Teto, ahorita en el pollo que tienes aquí, que se llama Tetolandia, imagínate que yo tenía 16, 17 años cuando yo vine a limpiar las cacas de las gallinas, porque era como una especie de, tenían, criadero. Sí, como un criadero de aves y estaba todo pues terrible, ¿no? Obviamente nadie imaginaba que ahí iba a ser ahora sí que el imperio de Teto Murguía. Y yo le dije, yo trabajé ya con tu papá, y ahora pues estamos en otro estrado, en otras condiciones, somos adversarios, lo que tú quieras, pero siempre fui muy punzante, muy directo con Teto, y no solo con Teto, obviamente con otros políticos. Entonces este libro habla de muchas verdades, y habla de ese choque generacional entre los periodistas de la vieja guardia y los periodistas que entonces éramos gente de la transición, que salimos de las universidades para encontrarnos con ese mundo de que también fuimos testigos, el de la democracia. Ustedes recuerdan los 80s, recuerdan por supuesto los triunfos del Partido Acción Nacional, ¿sí? Juárez, Chihuahua, Parral, y bueno, ahora sí que es la columna vertebral del Estado, ¿no? Y nosotros fuimos testigos de ver cómo se movió todos los cambios, cuál era el papel de los periódicos, de los medios, la llegada del ejército en el 86, el llamado fraude electoral de Baeza, todo, ¿no? O sea, todo esto, este libro habla de todo eso, por eso le digo, creo que es un libro que está rico en acontecimientos, en hechos, en narrativa, y sobre todo porque un servidor lo vivió, y lo vivió de cerca, como gente de la vieja guardia, a quien yo agradezco, por ejemplo, a Aurelio Páez de Parral, fue amigo, maestro de reconocimiento, el papá de Alejandro Páez, que es el muchacho, bueno, ya no tan muchacho, que participó en los periodistas, pero que fue amigo mío en ese tiempo en Ciudad Juárez, con el que trabajamos juntos, un Rafael Navarro, por ejemplo, también, fue un hombre de mucha lucha. Pero cómo no recordar, por ejemplo, a Alejandro Gutiérrez, ustedes lo conocieron, Alejandro Gutiérrez, Alejandro Salmón, vaya, mucha gente interesante aquí de Chihuahua, Francisco Pizarro, ¿sí? Y muchos que hemos conocido. Pero para eso hay que fregarse en las calles. 40 años de periodista, no, se dice fácil, pero empezamos con una cámara de televisión. Una cámara de televisión que cuando yo llegué, recuerdo, al Canal 5, ni siquiera me la prestaban, era el camarógrafo y no usaba la cámara, imagínate. ¿Por qué? Porque había otra persona que era un asistente de servicio social de la universidad que se hacía cargo de ello, y yo era como el secretario, ¿verdad? Algo así. Entonces, realmente yo creo que agarré la cámara 2 meses después de mi llegada al Canal 5, pero como todo esto es un mundo de sucesos, de hechos muy relevantes, y en el que de alguna forma pues teníamos ya ese gusanito, ese gusto por ejercer el periodismo, realmente se me facilitó mucho. Empecé mucho prácticamente a mamar toda la información política, porque yo cuando llegué a los medios, yo pensé que iba a ser un extraordinario periodista deportivo. Yo siempre me veía así, y me sabía todos los equipos de fútbol americano y sus jugadores, todos los rosters de los equipos de béisbol de ligas mayores, me leía el Super Hit, el Hit, sí, estaba muy pendiente de la Liga del Pacífico. O sea, yo era un apasionado del béisbol, del fútbol americano, de todos los deportes. Yo dije, por ahí voy a empezar, y no, la vida lo va llevando uno por otros derroteros, se genera una conciencia de clase, se genera una conciencia de participación social, y finalmente está uno ya inmerso en medio. Les cuento, hacia grosso modo, una vez me llaman al periódico donde trabajaba, para el periódico de Óscar Cantú Murguía, y me habla por teléfono, estábamos usando los teléfonos tradicionales, 1996, y me dice, del otro lado del auricular, me dice, Mario Héctor Silva, hacía la orden, pues mire, le voy a pedir por favor, que me dé una entrevista, que me pueda entrevistar. Voy a mandar a mi chofer por usted al puente internacional
lo voy a invitar a comer, a almorzar al Country Rocket Club del Paso, porque le quiero dar mi versión sobre una noticia que yo había publicado. Pues ahí va. Llego yo al periódico, agarro mis cosas al día siguiente, ya atendiendo la invitación, cruzo puente, llevaba mezclilla, una camisa, la libreta y párenle de contar. Siempre he sido casi hombre de libreta, rara vez uso una grabadora, aunque también los he utilizado, por supuesto. Pero bueno, llego al puente internacional y ¿qué creen? Me recoge un Rolls Royce negro, precioso, impecable, de esos que cuestan más de $500,000, fácil, impecable. Y se baja un hombre con kepi, con todo, me abre la puerta. Y luego toda la mirada de todos los agentes de la aduana americana. Y digo, caray, ¿quién es? Yo me subo. Y ya me lleva con este empresario, con este hombre de negocios, que era nada más ni nada menos que el gerente o el presidente de consejo de administración de una empresa, Sexta Punta Deportes, que era la administradora del hipódromo y del Autódromo de Juárez. Y era un hombre de Fernando Gutiérrez Barrios. Un hombre que apoyó a Fernando Gutiérrez Barrios en su tiempo como secretario de Gobernación, porque le salvó la vida. Entonces, obviamente, como en la política hay una serie de concesiones que se dan. Y finalmente este hombre, lo que yo le critiqué, y le dije, le escribí un trabajo en el periódico y puse que del dinero de Sexta Junta de Deportes de Ciudad Juárez, del hipódromo, estaba patrocinando los viajes a Roma del clero. Juan Sandoval Íñiguez, Onésimo Cepeda Silva, Norberto Rivera Carrera, pues todo, ¿no? O sea, ahora sí que la crema innata del clérigo, ¿sí? Que de alguna forma fue auspiciado, tiene una relación muy entera con ellos, inclusive pues también alguna vez estuvo con el Papa, recibió la bendición papal. Y José Mario Guardia pues obviamente no estaba muy contento porque yo había puesto eso, como tampoco estuvieron contentos muchos empresarios de Ciudad Juárez cuando les dije quiénes eran los que participaban dentro de la estructura del FOBAPROA, quienes se beneficiaron con cientos de millones de pesos que el Congreso a nivel nacional aprobó para el rescate de las empresas. Y no he sido realmente un reportero cómodo. Y lo comento porque pues siempre he sido una especie de francotirador. Discúlpenme la palabra, pero he sido como una especie de francotirador en el argot policíaco, ¿no? O del crimen. Entonces, siempre he tratado de estar apegado lo más posible a las verdades, porque hay muchas verdades, ¿no? Y sí es cierto, también es cierto que hay muchos compromisos, y sí es cierto que también que entre sociedad y gobierno y los periodistas prácticamente en el medio del sándwich, a veces tenemos que encontrarnos con situaciones así muy complejas, muy difíciles, muy adversas, distintas, ¿no? O sea, a veces no comprendemos lo que sucede, pero son parte de todos los hechos que nos ocurren. Y este libro justamente habla de todo eso, ¿no? Habla de todo eso. Y claro, tiene una serie de referencias históricas, y realmente esas referencias, tanto Ricardo como Carlos, esas son referencias históricas del periodismo que se ejerció en aquel tiempo y que se publicó. Eso digo, hay que dejarlo claro. Ya lo demás, lo otro que yo escribo, es parte de las historias ya más cortas de los encuentros y desencuentros. Hace un tiempo que estuve con el presidente López Obrador, se enojó porque estaba en la mañanera en la sede del Palacio Nacional y yo rompí el esquema de preguntas y respuestas. ¿Sí? Lo interpelé y se enojó el presidente. Me dijo, espérese por favor, porque ahorita le paso la palabra. Se enojó así, ¿no? Así me dijo López Obrador. Yo le dije, está bien. Ya para entonces, pues ya todo el mundo ya me había regañado, ya me había inventado bueno, ya. Porque dicen, es que eso no se hace. Pero yo tenía que hacerme notar, porque cómo iba a viajar de la ciudad de Juárez a México y no tener la oportunidad de preguntarle. Y más cuando llega el presidente y dice, nomás 1 hora tenemos porque voy a viajar a Mexicali. Y dice el presidente, preguntas tú y tú, ya como seis periodistas. Entonces, como yo no me iba a caer con las manos cruzadas en un tema que me correspondía, en el que iba a participar, tuve que interpelarlo y hablarle. Y finalmente sí, al final me dio la palabra, pero es parte de lo que tenemos que hacer como periodistas, ¿verdad? Tenemos que buscar la manera de trascender y de finalmente ser interlocutor y voz de la gente que nos lee, que nos escucha en medios de impresos, comunicación electrónica. Y bueno, todo esto hace una larga trayectoria que finalmente queda plasmado en este libro de tinta negra. Y déjenme, les comento, porque bueno, traigo escrito aquí nada más lo que yo les quería prácticamente comentar. Además de agradecerle también a Jorge. ¿Dónde está Jorge Villalobos?
Jorge, no andas perdido porque vente para acá, hombre, te invitamos aquí. Oye, Jorge, no, gracias. Miren, trabajamos de una manera muy especial, Jorge y yo. Y además, hazte cuenta que trabajamos como cuando uno firma un cheque en blanco, ¿no? De veras, trabajamos a través del internet, vía telefónica y demás. Y yo ni siquiera lo conocía, pero trabajamos tan bien que me entendió lo que queríamos plasmar en el libro. Lo hizo tan bien que de verdad hizo un trabajo excelente y le agradezco mucho a Jorge Villalobos, por supuesto. Ya a Javier Contreras, te agradezco, por supuesto, tu preferencia. Doctor Martín Cermeño, él es el culpable de Tinta Negra. Él es, sí, es el artífice de que Tinta Negra finalmente haya salido. Y es que una vez le dije, mira Jorge, tengo un proyecto que no lo he publicado, lo escribí hace tiempo, y me dice, ¿sabes qué? Ya lo hice, está muy bueno, y dice, vamos a hacerle ahí unos movimientos, cambios, métele, hazle un poquito ahí en la parte central unas cosas, y bueno, hicimos modificaciones al proyecto, finalmente salió ya a la luz pública, y hoy pues me da mucho gusto presentarlo aquí, tener la oportunidad de platicarles acerca de este libro que habla de ese entorno de la polarización entre el bien y el mal. El bien representado de alguna forma por los políticos y el gobierno, que es la gobernanza, y el mal representado por la delincuencia. Y en medio otra vez los periodistas, el periodismo, una especie de sándwich, ¿no? Y esto, desgraciadamente tenemos que decirlo, seguimos de alguna forma todavía maniatados, asfixiados por el crimen, por la violencia, porque es una cosa que no cesa. Además, en mi experiencia, tanto como periodista en la calle, en el campo, como en la administración pública, me he dado cuenta que justamente el de la seguridad es el talón de Aquiles de todos los gobiernos, ¿eh? Y aparte no es privativo ni de Chihuahua ni de México, no. Ocurre en todo el orden y son cosas que tenemos que enfrentar en periodos distintos, en gobiernos diferentes. Y por eso este libro además para mí es una especie de tragicomedia, porque digo que en una obra de teatro es una inacabada historia de sucesos y de noticias que, como dijo un día el periodista y escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, no termina una cuando ya comienza pronto la otra. Es algo realmente rico. Me toca trabajar en los 80s, cuando entro yo al periodismo, y trabajamos jornadas, Federico, jornadas de 12, 16 horas. Aquí no había descanso, no había de que el periodista venía, editaba y se iba a su casa a las 3 de la tarde a comer muy rico, no, nada de eso. Nosotros trabajamos hasta las 9 de la noche, si era preciso hasta las 10, pero estábamos en las redacciones o estábamos en las televisoras, siempre atentos, inclusive, ¿verdad? Si teníamos que echarnos un trago en la cantina para ir a entrevistar a un político, ahí estábamos, o a un agente de la sociedad, lo que sea. Pero ese periodismo se vive con pasión, ese periodismo es el que me gustaría que volviera alguna vez. Desgraciadamente las cosas han cambiado, llega la digitalización, como dijo bien mi compañero, llega este proceso de cambio y tenemos también que enfrentar todo eso de las máquinas Olivetti, Underwood y todas esas, ¿se acuerdan? Pesadísimas. Te tocó, Federico, seguramente. Pues todo eso lo cambiamos de repente porque llegan las computadoras. Y luego llegan las computadoras y luego aparecen los teléfonos, los videos, la información y todo cambia. Pero lo único que no cambia, a diferencia y distinto a lo que yo pienso de González, realmente es que la tinta negra, esa nunca va a parar, nunca se va a acabar, mi querido Cepillón, ¿eh? Que te quede claro, la tinta negra no se va a secar, no se va a secar, ni los libros van a desaparecer, ¿verdad, doctor? ¿Verdad que los libros nunca van a desaparecer? Al contrario, es una fuente rica, histórica, ¿sí? Que nos permite justamente conocer lo que somos, nuestro pasado, el presente, a dónde vamos, conocer en perspectiva, qué viene, qué es lo que ha sucedido. Entonces creo que es un momento para comentarles que Ciudad Juárez, como pocas ciudades del mundo, Juárez, porque de ello me ha tocado vivir, rica en sucesos, en acontecimientos, ocurre todo, lo más inverosímil que ocurre en Ciudad Juárez. Bueno, ya lo sabe Ricardo González, que lo que menos piensa o cree aparece en Ciudad Juárez. Pero Chihuahua, déjenme decirle que a pesar de las diferencias que hay entre Juárez y Chihuahua, que ciertamente con diferencias a veces fuertes, marcadas, sobre todo en el desarrollo, no es ni distinta ni ajena a los muchos acontecimientos que han ocurrido. Ocurre, y tenemos problemas de violencia, de seguridad aquí en Chihuahua como en Juárez, tenemos problemas de infraestructura, urbanismo. Ciertamente esa es una ciudad rica. Yo cuando vengo a Chihuahua digo, siento envidia de la buena. Me gusta mucho Chihuahua, ¿saben por qué? Es una ciudad limpia, grande, enorme. He visto crecer con los gobernadores.
¿sí? Desde Fernando Baeza, pero obviamente principalmente con Patricio Martínez en aquel tiempo, que es que le mete toda la mano, ¿sí? Luego después Reyes Baeza, y bueno, llegan otros, y muchas gentes que pensamos que de Juárez habían surgido gobernadores que podían, o que pudieron echarle la mano a la frontera, pues no ocurrió. Llegaron Francisco Barrio, y luego después Javier Corral, y pues ni uno ni otro, ¿no? Y aparte pues los dos eran muy amigos. Entonces todo esto me ha tocado vivirlo de cerca, me ha tocado confrontar, hacer diferencias, pelearme con Javier Corral, que es un excelente parlamentario, pero un mal gobernante, ¿verdad? Porque bueno, así lo conozco, así lo he vivido, así lo he experimentado, y nos hemos peleado varias veces en la televisora, ¿no? Porque él se negaba a decir que era un chapulín del Congreso, y le dije, pues ¿cómo no vas a hacer un chapulín si saltas de cámara en cámara? Y mira, ahí está tu historia, de la Cámara de Diputados al Senado, del Senado a Diputados, del Diputado hasta el Senado, así, hasta llegar a gobernador. Entonces, siempre hemos tenido la mirada sobre quién nos gobierna, siempre hemos tenido la mirada sobre quiénes están justamente en el escenario de este gran teatro que es la política en Chihuahua, ¿sí? Ciertamente siempre con la mirada, también sujetos a amenazas, narcotraficantes, amenazas de políticos, problemas. ¿Qué les puedo decir? Una vez me mataron a un informante y llegó la policía en los tiempos de Reyes Baeza a buscarme al periódico El Mexicano con los agentes estatales que querían saber las fuentes de información cuando yo había dado todo. Había hecho un reportaje con nombres, personas, cantidad de dinero, todo de fraudes. Entonces, a todo eso nos enfrentamos nosotros, los periodistas, y por eso yo recomiendo altamente este libro, que no es producto de la casualidad, no es producto de nada de eso. Han sido muchos días intensos de trabajo. Y a mis amigos, los que estudian comunicación y periodismo, les digo, si alguna vez quieren ser periodistas, deben llenar cuando menos este espacio, hoja por hoja, desde el suelo hasta el techo, hoja por hoja, escriban esto y apenas empiecen a reflexionar que pueden aspirar a ser periodistas, porque de ese tamaño escribimos nosotros, y ustedes lo saben, les digo, ¿cuánto no escribimos, hermano? ¿Cuánto no? De verdad, todos los días, y no, realmente no, vaya, nosotros no guardamos las hojas de todo lo que escribimos, las historias, ¿no? ¿Y qué te puedo decir? Pues lo hacemos en los periódicos donde hemos participado, gran experiencia como corresponsal en El Financiero, en El Universal. Las exigencias de la gente de la Ciudad de México son distintas en su demanda a lo que es Juárez, a lo que es Chihuahua. Entonces esto es un mundo rico, lleno, apasionante, y la verdad me da mucho gusto que pues hayan estado esta media mañana, conmigo, con nuestros amigos, compañeros, también periodistas. Les agradezco mucho, doctor, gracias, muy agradecido otra vez nuevamente, repito, nuevamente agradecido con el doctor Javier Contreras, quien es el director de la Facultad de Filosofía y Letras. Agradecido, gracias.